vamos a proceder a dar pase o presentación a nuestros invitados que ya se encuentran también en la sala y a los cuales les pedimos que vayan aperturando sus cámaras para poder hacer la presentación respectiva. Bien, entonces, para esta mesa de análisis se encuentran presentes, además de nuestras expositoras, el ingeniero Alfredo González. Él es ingeniero mecánico en energética por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Profesional de Calhuacán del Instituto Politécnico Nacional, y está especializado en temas de normalización y aseguramiento de calidad. Además, cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito de las auditorías y dirección técnica de operaciones. Actualmente es director corporativo de Global Certification Bureau de nuestra sede central. Asimismo, presentamos a nuestro invitado también de la sala, al ingeniero Adrián Casillas. Es ingeniero en informática por el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán. Actualmente es representante de la Fundación FCC 22000 para la región de América Latina, apoyando en todas las actividades relacionadas con la FCC, que involucran tanto el sector privado como a las autoridades públicas en América Latina. Durante los últimos 15 años ha trabajado como auditor y formador de varios estándares de sistemas de gestión, como es la ISO 9001 e ISO 22000, y se ha involucrado en el lanzamiento del esquema FCC 22000. Pues ahora sí que ya la mesa, acompañando también nuestras expositoras Susana y Florencia, están conectadas, pues vamos a aperturar con ello, también con las preguntas que nos han hecho llegar. En principio, muchas gracias a los que pertenecen a esta mesa de diálogo, y vamos a iniciar pues solicitándole a nuestro invitado, el ingeniero Adrián, que nos pueda compartir algunas palabras en el sentido del tema expuesto el día de hoy, como por ejemplo que se han desarrollado en el contexto de los sistemas de gestión inocuidad alimentaria, ¿no? Coméntanos, por favor, Adrián, cómo es que la Fundación FCC 22000 se ha ido adaptando a estas tendencias y cuáles serían los cambios que vamos a poder nosotros presenciar el próximo año 2022 y en adelante. Hola, muchísimas gracias, Maite, muchísimas gracias a todos por la invitación de estar aquí con ustedes. Sin duda un tema pues bastante interesante. La pregunta que me acabas de hacer, más interesante. Definitivamente todos los sistemas están evolucionando. Entonces no nos vamos a poder quedar con un solo sistema. A lo largo de la trayectoria que lleva FSSC de más de 10 años, han ido evolucionando todo este tipo de cambios. Empezamos con las certificaciones hacia los esquemas de alimentos, productores principalmente, fuimos evolucionando para irlos pasando a los demás estándares, como era la parte de packaging, como es la parte de alimentos para mascotas, como es la parte más reciente que tenemos de catering, transportación, alimentación. Esto con un sentido. Toda la cadena de distribución tiene que entrar a las certificaciones. Esto lo están dictando no solo la FSC, recuerden que nosotros tenemos que alinearnos a los requisitos de la Global Food Safety Initiative o la GFSI, que está dictaminada por diferentes tipos de partes interesadas, y ellos han establecido las necesidades del mercado. Entonces son los principales drivers que nos están diciendo qué es lo que se necesita ir evolucionando. Entonces encontramos que la expectativa es de farm to fork. Desde la plantación, desde la creación de los animales, el procesamiento de la carne, el procesamiento de los vegetales, el procesamiento de las comidas, hasta que lleguen al consumidor final. Un punto importante que hemos visto a través de la fundación es de que las compañías productoras de alimento pueden estar haciendo un excelente trabajo. Pero este gran trabajo se puede ver mermado porque la transportación, el almacenamiento o la provisión final del alimento no está bajo un buen control. Entonces, hemos encontrado a lo mejor compañías o personas que nos dicen, oye, es que estos alimentos de estas compañías no son adecuados, no están bien los controles.
porque la caducidad dice una cuestión diferente y cuando abrimos el producto está echado a perder. Pero esto no puede ser únicamente responsabilidad del productor. Esto puede ser también responsabilidad del transportista, el almacenista o inclusive el retailer. Entonces, estas condiciones son las que queremos ir adaptando y es algo que viene muy, muy importante. También GFCI pues está haciendo adecuaciones, por supuesto. ¿Va a haber cambios en un futuro? Sí. Recuerden que la fundación, el esquema FSSC, se basa en los requisitos establecidos por GFCI, por los requisitos establecidos por las ISO y por supuesto por los requisitos también de nuestros stakeholders. Entonces, toda esta evolución de estándares, la respuesta de Maite sería sí, va a haber cambios. Cambios de acuerdo a las necesidades que están habiendo en los diferentes estándares, cambios a través de nuevas iniciativas que se están viendo. Vienen mucho los temas de boca, ahorita la sustentabilidad, la parte de la responsabilidad social. Entonces, son temas que GFCI ya puso en la mesa. Son cosas que hacia un futuro hay una alta probabilidad que tengamos que hacer adaptaciones. Ahorita no puedo adelantarles mucho hasta que no sea oficial qué es lo que va a venir con la fundación, pero a principios del siguiente año ya podríamos tenerles un poquito de más noticias. Pero lo que estoy tratando de decir es, sí, sí va a haber evoluciones. Esto por demanda precisamente de los diferentes drivers que tenemos a nivel mundial. Excelente, muchas gracias. ¿Algo que quisieran complementar, por ejemplo, el ingeniero Alfredo o nuestras expositoras? Muy buenos días a todos. Completamente de acuerdo con lo que menciona Adrián. Y tan es así que, pues bueno, ahorita estamos cursando y atravesando ya las certificaciones en la versión 5.1 del esquema FSSC. Esto quiere decir la evolución que ha ido teniendo este programa, este esquema, con el paso del tiempo. Y pues bueno, esperamos que sigan más cambios, porque este sector es uno de los más importantes y más relevantes dentro de la cadena productiva mundial. Tan es así que ahorita en la pandemia fue uno de los sectores que no pudo detenerse. Todos los demás tuvimos paros, tuvimos que renovar, tuvimos que reinventar, pero el sector alimenticio a lo largo de toda su cadena fue uno de los que no paró. Y de ahí radica la importancia y la reflexión que tanto consumidores de productos, todos somos consumidores de productos en este sector. ¿Por qué? Porque todos comemos. Como gente que labora en estas empresas, dentro de la cadena o del sector alimenticio, pues debemos de ver la importancia. Si en las encuestas que aplicaron al inicio de esta ponencia, veíamos que un sector, un porcentaje alto, aún no cuenta con un sistema de gestión implementado en sus organizaciones. Y quiero recalcar la palabra aún, porque yo tengo la esperanza que ese aún se transforme a un ya cuento o estoy en proceso, porque eso quiere decir que estamos evolucionando. Para mí este sector es muy importante y puede parecer absurdo, pero de pequeño yo tuve una experiencia algo desagradable. A mí de niño me gustaban mucho los panes de dulce, las donas, como las que come Homero Simpson, pero de las que tienen crema pastelera y lo espolvorean moca. Yo moría siempre por esas donas, y entre más crema pastelera tuviesen, para mí era mejor. Entonces recuerdo en una ocasión, habré tenido 10 años, le digo a mi mamá que me comprara una dona, vi una que tenía una bola de crema pastelera impresionante y dije, esa es la mía. Yo ya no, ya estaba ansioso por llegar a casa para podérmela comer. Llego a la casa, antes de la comida, saltándome todas las reglas de mi mamá, agarro la dona, intento probar esa porción de crema pastelera porque se veía impresionante, la muerdo y siento un sabor espantoso en la boca. Tenía una colilla de cigarro y por eso se veía el bulto de crema pastelera.
Eso es algo que todo mundo queremos evitar. Eso es algo que nadie desea. En mi caso fue una colilla de cigarro. Pero ¿qué pasa anteriormente cuando era muy común en los refrescos de cola? Salían sedimentos, salían cuerpos extraños, que gracias a este tipo de certificaciones, gracias a este tipo de herramientas, se ha ido minimizando. Entonces, yo espero, y en verdad anhelo, que sí exista una evolución continua en este tipo de herramientas, porque eso es lo que minimizará cada vez más la posibilidad de que salgan colillas o cuerpos extraños o caducos o que nos hagan algún daño, o peor aún a un ser querido, un alimento que consumimos. Gracias. Muy bien. Sí, las experiencias en alimentos, pues hay muchas que nos pueden generar esta sensación de querer ser más demandantes, ¿no? En los requerimientos. Bien, Susana, Florencia, ¿desean añadir algo más? Sí, súper interesante. Bueno, claramente todos tenemos alguna experiencia desagradable con algún alimento, eso es más que seguro, y bueno, sí, claramente tener un sistema de gestión implementado y certificado les da todas las bases como para minimizarlos y tener una demostración, ¿sí?, documentada, sí, eso, demostrarles de que, bueno, aquí hacemos las cosas bien, ¿sí?, como corresponden. Y muy interesante lo que nos comentaba Adrián sobre los cambios que realmente pasan año a año, y bueno, me agarro fuertemente de, que lo estuve viendo ahí por las páginas de FCC, las redes sociales, frente a los ODS, cómo sí damos pasos y pasitos para realmente estar frente a los objetivos de desarrollo sustentables y minimizar los desperdicios. Bueno, hay mucho trabajo por hacer y me encanta que la FCC quiera evolucionar frente a esto, ¿no? Muy interesante. Muy bien. Pues para no alejarnos de la línea de esta la evolución, pues vamos a tomar una pregunta que justamente está relacionada a la actual versión del esquema, ¿no? Sobre todo de FCC 22000, que está en la versión 5.1, y vemos que hay plazo, no ha habido una comunicación justamente para la adaptación de las empresas. Entonces ahí le pediríamos a Adrián, por favor, nos comentan si esta adaptación a la nueva versión va a tener un tiempo de vigencia, se tendrían que cambiar los certificados, ¿no? ¿Qué nos podrías comentar sobre ello, por favor? Sí, claro que sí. La versión 5, entre la versión 5 y 5.1 no se considera una auditoría upgrade. O sea, sí es unos cambios, sí se tienen que hacer la aplicación de los requisitos 5.1, pero no se necesita hacer un cambio de certificado. Entre la versión 5 y la 5.1 no va a aparecer ningún certificado que diga que están en la versión 5.1. Todos los certificados dicen que tienen que ser y marcarse como versión 5, aunque las auditorías tienen que ser sobre los requisitos de la 5.1. Ok, entonces si alguien se mete al sitio web, alguien revisa algún certificado y dice, oye, es que tú no estás en 5.1. No, la realidad es de que sí estarían auditados y siendo evaluados con la versión 5.1, aunque su certificado no aparezca como versión 5. Excelente, eso para que tengan en cuenta las organizaciones que actualmente están haciendo su transición, ¿sí? Sí, entonces, ese tipo de características son las que debemos de tomar en consideración. No es una obligación de las compañías que pasen ese tipo de situación, a ese tipo de transferencia, perdón, pero sí es obligado que todos tengan la versión 5.1. Y un tema también muy interesante que nos hemos encontrado ahorita con la versión 5.1, el tema de cultura de inocuidad. Cultura de inocuidad es un requisito obligatorio, ¿ok? Muchos dicen, oye, pero es que ¿en qué parte de los requisitos de la fundación existen? No dice que tengamos que aplicar la cultura de inocuidad.
La guía es una guía, no es un requisito. No, eso es incorrecto. Estoy aquí para aclarar. Las guías de cultura de inocuidad, igual que la guía de fraude alimentario o la guía de mitigación de mitigación de fraude alimentario y la de defensa de los alimentos, son complementos que nosotros tratamos de ofrecer a las organizaciones para que sepan cómo implementar, pero son obligatorias. Entonces, cultura de inocuidad es obligatoria. Sí, Bien, ahí muchas aclarar, gracias. perdón, May, ahí aclarar que aprovechen realmente que la página web de la FCC es súper completa y tiene mucha información gratuita, de alcance gratuito, y estas guías son muy completas. Úsenlas para poder apoyarse a la hora de implementar en sus organizaciones, porque después vamos a las auditorías y se quedan mirando como, uy, esto no lo sabía, no sé cómo implementarlo. Bueno, usen esas guías. Recomendación 100%. Así es, así que ya tienen la información de primera mano para los que tenían esta duda que nos han estado repitiendo por interno. Ahí va a tomar nota, a programar y a contactarse pues con la entidad, ¿sí? Bien, ahora también, bueno, ya girando el tema, es un poco más de la parte de reconocimiento de estos esquemas. Sí, Adrián, ¿algo adicional? ¿En qué sentido? Perdón la pregunta. Ah, perdón, es que se vio la manita levantada ahí. Ah, no, no, no. A lo mejor lo hice mal, perdón. Bueno, está bien. Bueno, les comentaba que las preguntas a continuación están relacionadas al reconocimiento del esquema, ¿sí? Y nuevamente vamos a iniciar con FCC 22000. Pues ya lo han estado adelantando en la exposición, pero nuevamente, Adrián, iniciamos contigo. ¿Qué relación hay o qué reconocimiento podría haber por parte del FCC con una entidad como, por ejemplo, IAF? ¿Hay alguna relación que se pueda identificar o comentar? Ok, claro. Hay diferentes tipos de esquemas, hay diferentes tipos de certificaciones. GFCI es el máximo regulador de los esquemas en cuestión de alimentos. También hay una pregunta muy relacionada con esto, voy a brincarme un poquito antes de contestar tu pregunta, en relación con las certificaciones tipo ISO 22000, de por qué si también es un enfoque hacia la inocuidad, por qué no están siendo reconocidas. Bien, este grupo llamado la Global Food Safety Initiative o el Forum of Customers, que son los que integran toda la parte del grupo de GFCI, han puesto otra serie de reglas adicionales para todos los esquemas de certificación. Son 2 esquemas de certificación que se les conoce en este argot como los Scheme Owners o los dueños de esquema, entre los cuales está IFS, está RRC, está SQF, está Global Gap, por supuesto FSSC. Entonces, todos estos tipos de esquemas cumplen lo que se llama un benchmark o cumplen todas las reglas para poder ser considerado un esquema completo de certificación. ISO 22000 no entra en esta categoría, a pesar de que FSS toma las bases de ISO 22000 para poder construir nuestro esquema. Pero si lo vemos desde esa misma perspectiva, ISO 22000 tenemos que agregar todos los prerequisitos o los programas ISO 22002, guión 1, guión 2, guión 3, etcétera. Y tenemos que agregar aún así requisitos adicionales como ya los que mencioné, Food Fraud, Food Defense, cultura de inocuidad. Entonces, son una serie de requisitos adicionales para poder ser considerados un esquema reconocido por GFCI. Están entre los cuales tú acabas de mencionar uno, IFS, yo acabo de mencionar otros, PRC, SQF, Global Gap. Entonces, somos 2 esquemas reconocidos. Todos tenemos exactamente el mismo tipo de validez. Todos tenemos que cumplir con una cierta estructura que nos pide la Global Food Safety Initiative. Todos tenemos que cumplir con otros esquemas adicionales, como la parte de los programas de vigilancia o de integridad, la parte de las competencias de los auditores. Entonces, son una serie de factores que nos exigen a nosotros, que tenemos que exigir a los organismos de certificación para poder ser considerados un esquema reconocido. Eso, excelente. Y el complementario
Alfredo, por favor. Sobre el reconocimiento de FCC, sabemos que ISO 22 sí está dentro de las competencias de IAF, por ejemplo, ¿no? ¿Se escuchó la pregunta? Sí, sí, la escuché. Perdón, pero entonces yo entendí que decías IFS o IAF. No, Pues, IAF. IAF. Ah, ok, perdón, mi error. Ok, IAF, que es el International Accreditation Forum, sí, recientemente FSSC es parte de IAF, está reconocido también para estar participando con algunas actividades dentro de la IAF. Entonces eso también es muy bueno porque pues vamos a poder trabajar con algo que llamamos el Multilateral Agreement, lo cual permite hacer cierto tipo de transiciones de certificaciones a nivel internacional. Entonces también es una de las tantas cosas que hace la fundación. Les recuerdo, la fundación es una organización sin fines de lucro, lo cual significa que todo lo que estamos haciendo de inversiones, todo lo que estamos recibiendo de fees, de honorarios, lo utilizamos para poder hacer y crear mayor información que pueda ser pública y que pueda facilitar a las organizaciones que se quieren certificar en poder entender todos estos requisitos e irlos adaptando de una mejor manera. Bien, y entiendo que dentro de los esquemas de inocuidad de FCC sería el único, o hay otros esquemas que también tendrían reconocimiento con IAF. ¿Hay algo de información sobre ello? Híjole, bueno, como FSSC tiene la base de ISO 22000, entonces por eso estamos participando un poquito mayor. Pero recuerden que los otros esquemas están basados sobre los estándares de la norma 17065, que es certificación de producto. Entonces, de una u otra manera también pueden tener cierto tipo de participación. Desconozco de los otros esquemas que están haciendo o cómo estén con sus reconocimientos por la International Accreditation Forum. Bien, Alfredo, algo que... Ahí complementando, Sí, perdón, Maite. claro que sí. Como platicábamos el día de ayer y antier, relacionado al reconocimiento de las acreditaciones, etcétera, como bien comenta Adrián en este momento, para poder ser firmante de un acuerdo de reconocimiento multilateral, la base tiene que ser una norma de la familia ISO. Entonces, los esquemas que no tengan como base una norma ISO no pueden formar parte de estos acuerdos de reconocimiento multilateral. Es por ello que la FSSC, como toma las bases de ISO 22000 más prerequisitos, más los requisitos adicionales del propio esquema, forma parte ya del MLA, en los cuales los entes acreditadores pues van a tener que demostrar su cumplimiento, como lo mencionaba Mario antier, en donde tienen que ser evaluados de manera regional, de manera internacional, para poder firmar el acuerdo de reconocimiento. Y entonces ya los certificados que emitan los organismos certificadores puedan ostentar no solamente el logotipo de la fundación, el logotipo del organismo certificador, sino también, y del ente acreditador, sino también ya sumarle el logotipo de la IAF, pero tiene que pasar por todo este proceso previo. Excelente. Susana, Flor, ¿algo que quieran añadir? ¿Sí? Bien, seguimos entonces. Sí, Flor, ¿algo? ¿Algún comentario? Ok. Pues también comentaron acerca de las competencias que exigen estos esquemas y justamente estoy realizando otra consulta de los participantes en función a las competencias de los auditores en estos esquemas, ¿sí? Nos consultan si los auditores encargados o líderes deben contar con certificaciones independientes, es decir, un auditor líder FCC debe tener certificación o formación como auditor líder solo en FCC, podría tener en ISO 22000 o en otro esquema homólogo. Pues yo veo que acá hay varios interesados en la audiencia de querer ser auditores líderes. A ver si esto lo podemos comentar. Empezamos nuevamente por Adrián, ¿sí? Bien, sí, es una serie de pasos que se tienen que seguir. Recientemente, GFCI está haciendo una revisión sobre el tema de competencias de los auditores.
Es un tema sumamente delicado. No mucha gente le gusta las reglas para poder ser un auditor tipo GFCI, porque cada día son más exigentes las reglas y cada día son menos los auditores que van a poder cumplir estas reglas. Esto tiene un propósito. En ojos de quién estamos dejando las evaluaciones de una certificación. Entonces, tanto como la Global Food Safety Initiative como la Fundación, la postura es: no vamos a poner en riesgo la inocuidad de los alimentos por bajar las reglas de evaluación de los auditores. Requisitos como los que ya mencionaste, sí debe de haber un curso de al menos de 40 horas para los auditores que van a ser cualquier tipo de auditor de líder o auditor en preparación, 40 horas del curso relacionado con FSSC, que tiene que incluir el Codex HACCP, que tiene que incluir prerequisitos, que tiene que incluir otra serie de actividades, más los requisitos adicionales. También tiene que ser competente en los requisitos adicionales, el sector, los años de experiencia. Hay una serie de requisitos que vienen precisamente documentados dentro de la versión 5.1. Entonces ahí dice específicamente cuáles son todas las competencias que tienen que cubrir. Hay otro problema también con el tema de los auditores recientemente, por consecuencia de las reglas de GFCI, que tiene que por lo menos observar una auditoría bajo el coaching de un auditor ya registrado en la base de datos de la FSSC. Entonces, esto trae otra variable que también no ha gustado mucho, pero no vamos a cambiar las reglas. Esto viene desde arriba, entonces tenemos que seguir cumpliendo este tipo de características. No es imposible, pero va a ser a lo mejor un poquito más complicado de encontrar. Pero el objetivo es eso, tener un sistema de filtro que nos permita tener realmente calidad sobre los auditores. Aprovecho para preguntar, porque va un poquito en relación con esta pregunta, Adrián. Nos preguntan muchas veces si los requisitos para el FSC Development Program para un auditor son los mismos. ¿Podrías aclarárnoslo? Sí, son un poco parecidos, pero la ventaja también en esa parte es como el tema de que no tendría que ser uno con un coaching, con un auditor que no está en la base de datos de la fundación, pero sí son muy parecidos los requisitos. ¿Por qué? Porque como lo acabas de mencionar, el FSC Development Program es un programa que paulatinamente va llevando organizaciones hacia la certificación de FSSC. Y también nos han hecho la pregunta al revés: oye, ¿por qué si no es un esquema reconocido, por qué no es una certificación, el auditor tiene que complementar casi los mismos requisitos que un auditor de FSSC? Y le decimos, precisamente por eso, porque es un esquema de paso a paso para lograr una certificación tipo FSSC. Entonces, ¿qué mejor que un auditor que ya sabe lo que se va a pedir con una certificación tipo FSSC? Entonces, tienen que empezar con los requisitos, aunque sean en un Development Program. Entonces, es por eso, porque se van alineando para poder llegar hasta un tipo de certificación de ese tipo. Gracias. Nos dicen también, no sé si Maite lo ha leído, que si para el caso de auditor interno sería lo mismo. Ya ahí, bueno, no sé. Excelente pregunta. Bueno, esto va más hacia el tema de implementación de un sistema de gestión. Y esto ya lo diría yo como un tema muy personal, porque no hay un requisito así de establecido, de direccionado en los requisitos de la fundación. Sí deberían de tener ya también muy parecidas las competencias de sus auditores internos a las de un auditor externo, porque al final de cuentas están auditando lo mismo. Entonces sí deberían de tener más o menos la perspectiva de lo que nosotros documentamos. Esto le ayudaría a la compañía. Es correcto. Ahí me gustaría complementar el comentario de Adrián. Y bajo la óptica del organismo certificador. Por un lado, para los auditores externos, como bien comenta Adrián, existe todo un protocolo de calificación que se han ido haciendo cambios. Como bien comentaba, se tienen que hacer testificaciones a los auditores por lo menos una vez cada 2 años. Se tienen que hacer exámenes, los exámenes son sectorizados.
tiene que haber una escolaridad de por medio, etcétera. Todos estos requerimientos, todos aquellos interesados en ser un auditor FSSC de tercera parte, externo, pueden ver los requerimientos, como bien comentaba Florencia, están documentados y son de acceso libre en la página de la FSSC. Ahí descargan los anexos, los documentos aplicables, y ahí vienen todos los requisitos de calificación. Ahora, de manera interna, recuerden que la definición de auditor es personal competente para realizar un ejercicio de auditoría. Ahí nos tendríamos que ir a las bases o a lo que dicta ISO 22000 en el capítulo de competencia del personal. Entonces, nosotros debemos de determinar la competencia requerida para el personal que va a ejecutar el ejercicio de auditoría. Si bien no existe un protocolo o un perfil tipo para auditores internos, la ISO 22000 y también la 17020, la FSSC, se apoyan de otro documento normativo, que es la 17021 parte 1. Este documento normativo, que es la 17021 parte 1, también a su vez hace referencia a la ISO 19011, que es la norma que nos habla acerca de todo el proceso de calificación, competencia que debe de desarrollar e implementar un auditor también interno. Entonces, ustedes deberían de poner la máxima exigencia para poder calificar a sus auditores internos, porque los auditores internos van a ser el primer filtro, van a ser los primeros ojos, van a ser los primeros detectores de situaciones potencialmente riesgosas en la organización. Si nosotros nos vamos por cumplir con una competencia básica, mis ejercicios de auditoría interno van a ser muy superficiales. Entonces, no voy a poder identificar las áreas de oportunidad, no voy a poder ver si los riesgos que yo identifiqué están siendo atendidos y monitoreados a través de controles operacionales de manera certera y correcta. Entonces, la recomendación es prácticamente hagan una copia de lo que se exige para un auditor externo, para un auditor interno. Y eso les ayudará demasiado, 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 demasiado. Y tendrán, esto les ayudará a que tengan un sistema de gestión sumamente confiable. Pero, como bien comentaba Adrián, no se convierte en un debe, sino en un debería. ¿Vale? Clarísimo, ¿no? Bien, algo que también quisiera comentar, Florencia. Sí, acá aclarar, en base a la experiencia que vemos cuando hacemos las auditorías de seguimiento o propias de inicio de certificación, sí, ahí me sumo a lo que dice Alfredo, ¿no? De que realmente tomen la herramienta de auditoría interna como tal, porque realmente es sacar los trapitos al sol, como decimos en Argentina, ¿no? En nuestra propia casa. O sea, tómenlas y háganlas a conciencia a lo largo del año, por procesos, tómenle el tiempo necesario para asegurar siempre sus sistemas de gestión. No lo hagan como un trámite para dar cumplimiento al punto, sino realmente para autoevaluarse, ¿sí? Consejo real que nunca puedo dejarlo en los informes de FSC, pero se los dejo de forma así hablada, porque realmente vemos que tal vez no le dan realmente la importancia en algunos casos, y es su propia evaluación, ¿no es cierto? Muy bien. Justo también tocando el tema del desarrollo interno de las organizaciones que implementan esos esquemas, hay una pregunta relacionada a las capacitaciones, ¿no? La consulta es si las capacitaciones de FSC dirigidos al personal de planta, digamos, operativos, ¿qué
qué puntos del esquema FCC deberían estar enfocados. Hay que capacitar al personal operativo en todos los requisitos de la norma, en algunos en particular. Por favor, comentarios. Empezamos también por Adrián, ¿sí? Sí, una pregunta difícil. Híjole, no sé cómo contestarla sin meterme a lo mejor en temas de consultoría. Pero sí, el requisito de la fundación dice que todo el personal tiene que estar capacitado en los peligros y en las cuestiones que tengan que ver con su puesto de trabajo. Si son prerequisitos, si son puntos críticos de control, ese es el tipo de competencia que se le tiene que dar. Creo que es lo más que puedo decir sin meterme en demasiadas complicaciones. Claro que sí. Por favor, Alfredo. Claro, sumándome al comentario, recordemos que la ISO 22000, como comentaba Florencia en su ponencia, tiene una estructura alineada ya a todas las normas de gestión a través del anexo SL. Entonces, si la pregunta va enfocada a qué punto de la norma es el que hace referencia a la competencia del personal, sería el requisito 7.2, ¿vale? Que nos habla de competencia del personal. Ahí, como bien comenta Adrián, pues bueno, en función del puesto, no va a ser la misma competencia y los mismos cursos de capacitación que deberá de tener un personal administrativo a alguien que está en el proceso de manufactura o alguien que está en el almacén. Entonces, en función del puesto, ustedes tendrán que identificar su intervención en la cadena productiva y en función de eso, determinar las necesidades de capacitación. Primero tendrían que evaluar el cómo está la gente versus la competencia ideal. Y una vez que ya tienen aquellas áreas de oportunidad identificadas, dar la formación necesaria para ir acercando lo más posible al personal a esa competencia ideal. Por ahí veo también si requiere evaluación. Recordemos que también el requisito 7.2 de la ISO 22000 nos dice que nosotros debemos de verificar que las acciones que se hubiesen tomado para otorgar la competencia o fortalecer la competencia al personal deben de ser evaluadas. ¿Cómo? Como platicábamos ayer, lo bonito de las normas de gestión es que no nos dicen el cómo hacerlo. Nos dicen qué hacer. El cómo ya va a ser el detalle artístico que cada organización implemente en sus sistemas de gestión. Podrá ser a través de exámenes, podrá ser a través de testificaciones, podrá ser a través de salidas, utilizando un concepto de ISO 9000, salidas no conformes, etcétera. Pues bien, definitivamente hemos tratado de abarcar todas las preguntas que nos han hecho llegar. Les agradecemos mucho la participación. Un agradecimiento también muy grande a pues, los invitados que han compartido la mesa el día de hoy, a nuestras expositoras. Esperemos que haya sido de su agrado el contenido de este tema. Y pues vamos a despedirnos antes de dar las palabras del adiós a los invitados. Vamos a pedirles que posen un ratito, un segundo para la foto de recuerdo. Sí, ahí va, 1, 2. Ya está. Muchas gracias, Adrián, por tu participación. Por favor, las palabras del despido. Sí, claro que sí. Antes de terminar con las palabras de despido y aportando un poquito nada más con lo que mencionaba Alfredo al principio de la presentación, que no lo pude mencionar, el tema de las certificaciones llegaron para quedarse. Entonces, hay muchas posibilidades de que esto siga creciendo, que se siga exigiendo los temas de certificación, porque ya se comprobó a nivel mundial que tenemos que tener manera de demostrar que los alimentos son seguros e inocuos. Entonces, si ahorita no les están pidiendo certificación, los invitamos a que voluntariamente vayan incorporándose con requisitos como el FSS Development Program,
que es una manera fácil de irse integrando, porque definitivamente esto llegó para quedarse y después se va a exigir. Así es. Muy bien, enhorabuena. Alfredo, gracias también por su participación. Palabras de despido. No, al contrario, muchas gracias a todos. Espero que lo que conversamos el día de hoy sirva de aliento para aquellas empresas que al día de hoy aún no cuentan con un sistema de gestión implementado. Vayan dimensionándolo, vayan viendo cómo pueden hacer en su empresa, porque, como bien comenta Adrián, esto no es una moda. Esto ya es algo que nació para que todos nosotros y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tengan la tranquilidad de que lo que se van a llevar a la boca es seguro, confiable y aparte rico. Agradecer también a Adrián porque, pues bueno, siempre es bueno que representantes del ente normalizador esté presente, que nuestros clientes puedan tener contacto directo con el ente normalizador, con el ente acreditador, que vean que no es algo inalcanzable, sino que también están son una organización de puertas abiertas. Entonces, muchas gracias, Adrián. Muy bien, gracias nuevamente y los invitamos a seguir conectados a la siguiente ponencia de este congreso que también tiene que ver con el esquema de evaluación. Nuevamente les compartimos los contactos y los códigos QR para que se puedan contactar con nuestras oficinas. Y ahora le voy a dar pase a mi compañera Florencia para que nos presente el siguiente tema. Muchas gracias.